Usted me ha arruinado la noche. Mi reputación vale más que su vida, viejo infeliz. La voz de Ricardo Vargas retumbó en el lujoso comedor del restaurante. Un trueno de arrogancia que hizo callar los murmullos y el tintineo de las copas de cristal, congelando el aire cargado de opulencia. Todos los ojos, antes perdidos en platos exquisitos o conversaciones vacías, se clavaron en él, un magnate acostumbrado a ser el centro gravitacional de cualquier universo que habitara, y luego con una curiosidad morbosa en la mujer que estaba a su lado, inmóvil, con un cubo de agua sucia en la mano. Era Antonia, la limpiadora, una figura que hasta ese preciso instante había sido tan invisible como el aire que respiraban. Su rostro, un mapa de arrugas trazado por décadas de trabajo silencioso y sacrificios no contados, no mostraba el miedo que todos esperaban, sino una calma aterradora, una quietud profunda que precedía a los terremotos. Durante un segundo que pareció estirarse hasta la eternidad, el tiempo se detuvo en una burbuja de tensión insoportable. El olor a cera de suelo y a lejía se mezcló de forma grotesca con el aroma a trufa y a vino caro, una combinación absurda que presagiaba el caos inminente. Entonces, con un movimiento fluido, casi grácil y absolutamente decidido, Antonia levantó el cubo. El agua oscura y jabonosa se arqueó en el aire, un arco sucio de rebelión que rompió el hechizo dorado de la opulencia. El líquido helado se estrelló contra el traje de miles de euros de Ricardo Vargas, empapándolo de pies a cabeza y dejando un rastro de espuma y suciedad sobre la seda italiana, como una burla grotesca. Un grito ahogado y colectivo recorrió la sala. Los ejecutivos que lo acompañaban se quedaron paralizados, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas abiertas. El silencio que siguió fue más pesado y atronador que el grito inicial, un vacío cargado de incredulidad, escándalo y un placer culpable. Vargas, goteando humillación y agua sucia, la miró, con una furia tan pura que prometía una destrucción total, una aniquilación personal. «Vas a pagar por esto hasta el último día de tu miserable vida», pensó él, la promesa resonando en su mente como una sentencia de muerte. El gerente del restaurante, un hombre pálido y sudoroso llamado Javier, corrió hacia la mesa tropezando con su propia urgencia, y un pánico que lo hacía parecer un payaso trágico en medio de un drama de alta sociedad. No se atrevió a mirar directamente a Ricardo Vargas, cuyo rostro era una máscara de ira contenida. Sus ojos, llenos de una mezcla de terror abyecto y cólera descontrolada, se fijaron en Antonia, que seguía de pie, con el cubo vacío colgando de su mano como si fuera un trofeo de guerra silencioso y terrible. «Está usted despedida», siseó Javier, las palabras saliendo como un veneno espeso de su boca, cada sílaba cargada de desprecio. «¿Despedida? Recoja sus cosas y lárguese de aquí ahora mismo, vieja inútil. No vuelva a poner un pie en este estable. Miento o juro que llamaré a la policía para que la saquen arrastrando». La humillación era pública, calculada para aplastarla sin piedad y, sobre todo, para apaciguar al poderoso magnate que goteaba sobre la alfombra persa, arruinando una pieza de arte de valor incalculable con el agua sucia de la plebe. Antonia no respondió, no malgastó ni una palabra. Simplemente asintió, una leve inclinación de cabeza que parecía contener toda la dignidad que a Javier le faltaba en ese momento de histeria. Dejó el cubo en el suelo con una suavidad inesperada, un gesto casi reverente que contrastaba brutalmente con la violencia del acto anterior. Mientras se daba la vuelta para marcharse, sintió las miradas de todos los comensales clavadas en su espalda como cuchillos afilados. Eran miradas de curiosidad, de desprecio, de lástima morbosa, pero ninguna era de apoyo o comprensión. Era una intrusa en su mundo de lujo, una pieza defectuosa, que acababa de ser desechada sin la menor contemplación. Algo fundamental se había roto para siempre dentro de ella, no por el despido, sino por la aterradora facilidad con que su vida, su existencia entera, había sido invalidada en un solo instante. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, cada paso un eco solemne en el silencio sepulcral de la sala. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Antonia sintió el aire frío y húmedo de la noche madrileña en su rostro, un alivio momentáneo y brutal del ambiente sofocante y viciado del restaurante.
Se apoyó contra la pared de ladrillo del callejón trasero, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada que le dolía en el pecho, un tambor salvaje que anunciaba la llegada de una catástrofe personal de proporciones desconocidas. El sonido de las sirenas a lo lejos, en la gran ciudad, parecía un lamento lejano por lo que acababa de suceder, una elegía para su vida tal como la conocía. Se preguntó, con una lucidez aterradora, si había cometido el mayor y más irreversible error de su vida. El miedo, un viejo y conocido compañero de viaje, comenzó a deslizarse por sus venas, frío y paralizante como el hielo. Pensó en Sofía, su nieta, su única y verdadera razón para soportarlo todo, para agachar la cabeza y tragar veneno día tras día. ¿Cómo voy a pagar ahora sus estudios? ¿Cómo voy a mantener el pequeño y modesto piso que con tanto esfuerzo llamamos hogar? Se preguntó, las palabras girando en su mente como un torbellino de pánico. La desesperación, un monstruo que había mantenido a raya durante años, amenazaba con ahogarla por completo. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo el olor a basura y a lluvia reciente del callejón, un contraste brutal y terrenal con los perfumes caros y las sonrisas falsas de los clientes. En ese momento de cruda realidad, se dio cuenta de que su acto no fue solo un arrebato de rabia. Fue un acto de justicia personal, un grito de dignidad ahogado durante décadas de silencio y sumisión. El largo y solitario viaje en autobús a casa fue una tortura silenciosa. Cada rostro nuevo que subía al vehículo parecía juzgarla, cada mirada una acusación. Se encogió en su asiento, la culpa golpeándola con la fuerza de una ola al recordar la cara ilusionada de su nieta. Había puesto en peligro su futuro por un instante de orgullo. O quizás, solo quizás, fue por algo mucho más antiguo y profundo. Su barrio la recibió con la familiaridad reconfortante de siempre, un mundo aparte del lujo artificial y la frialdad inhumana del centro de la ciudad. Los edificios modestos, con sus fachadas desconchadas y sus historias compartidas, las tiendas de toda la vida con sus dueños que la llamaban por su nombre, el murmullo constante de los vecinos en las aceras. Aquí, la vida era indudablemente más dura, pero también era infinitamente más real y solidaria. Antonia sintió que por fin podía respirar de nuevo, aunque el aire que llenaba sus pulmones estuviera cargado de la preocupación palpable por el futuro incierto. Subió las escaleras hasta su pequeño apartamento en el tercer piso sin ascensor, cada escalón un esfuerzo consciente y pesado. Su cuerpo le pesaba, no solo por el cansancio físico de la jornada laboral, sino por el peso emocional aplastante de lo ocurrido esa noche. ¿Cómo demonios se lo contaría a Sofía? La joven era tan inteligente, tan sensible, tan llena de sueños, que ahora por el peso emopreji que lo suenda, la había puesto en peligro. La luz seguía encendida bajo la puerta. Su nieta, como siempre, la estaba esperando para cenar juntas. Antonia se detuvo un largo momento, con la mano temblorosa suspendida sobre el pomo, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Quería parecer fuerte, serena, pero esa noche se sentía tan frágil como una hoja seca a punto de ser arrastrada por el viento. Respiró hondo 1, 2, 3 veces, y finalmente giró el pomo. Sofía estaba sentada a la mesa del comedor, rodeada de libros de texto y apuntes. Levantó la vista al oír la puerta, y la sonrisa que se dibujaba en sus labios se desvaneció al instante, reemplazada por una sombra de alarma. Dejó el bolígrafo sobre el cuaderno y se levantó, su rostro joven lleno de una preocupación que la hacía parecer mayor de lo que era. Conocía a su abuela mejor que nadie en el mundo. Podía leer el dolor y la derrota en las líneas de su rostro. Se acercó a ella, sus movimientos llenos de una ternura protectora y silenciosa. El olor a estofado que Sofía había mantenido caliente en el fuego era un recordatorio doloroso de la normalidad que acababa de hacerse añicos para siempre. «Abuela, ¿qué ha pasado?», preguntó Sofía finalmente, su voz suave pero firme, rompiendo la tensión insoportable que había llenado el pequeño salón. «¿Estás bien? Tienes la cara pálida, como si hubieras visto un fantasma o algo peor». Se acercó un paso más y tomó las manos de Antonia entre las suyas. Estaban heladas, a pesar del calor del apartamento, frías como el mármol de una tumba. Antonia desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la preocupación pura y sin filtros en los ojos de su nieta. Quería protegerla de la fealdad del mundo, de la crueldad de los hombres poderosos, pero sabía en el fondo de su alma que ya era demasiado tarde. La fealdad los había encontrado y había derribado su puerta. Se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor,
el cuerpo de repente demasiado cansado para sostenerse por más tiempo. El silencio se alargó, un abismo lleno de palabras no dichas, de miedos inconfesables y de la inminencia de una mala noticia. Sofía se arrodilló a su lado, sin soltarle las manos, esperando con una paciencia infinita que parecía impropia de su edad. Sabía que presionar a su abuela no serviría de nada, pero el nudo en su estómago se apretaba más y más con cada segundo que pasaba en esa quietud asfixiante. «Abuela, por favor, háblame», insistió con una dulzura que era casi un ruego. «Lo que sea que haya pasado podemos afrontarlo juntas. Siempre lo hemos hecho, ¿recuerdas?». Esas palabras, llenas de una confianza inquebrantable y un amor incondicional, fueron las que finalmente rompieron el dique de contención emocional de Antonia. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla, un río silencioso de dolor acumulado durante años, no solo durante esa noche. «La primera de muchas. He perdido el trabajo, mi niña», dijo Antonia, su voz apenas un susurro roto. Una confesión cargada de vergüenza y de un sentimiento de fracaso que la aplastaba. «Me han despedido». Intentó decirlo con una entereza que no sentía, pero la palabra despedida sonó hueca, brutal y terriblemente definitiva en la quietud de la cocina. No quería entrar en los detalles sórdidos, en la humillación pública, en el rostro enfurecido de Vargas goteando agua sucia. Solo quería dar la noticia y luego, quizás, esconderse del mundo, lamerse las heridas en la soledad de su cuarto. Pero Sofía no era una niña a la que se pudiera engañar con medias verdades o silencios protectores. Sintió de inmediato el peso inmenso de todo lo que su abuela no estaba diciendo, la parte sumergida y oscura de aquel iceberg de dolor. «No, no puede ser», respondió ella, su mente lógica y ordenada negándose a creerlo, buscando una explicación racional que no existía. «¿Pero por qué? Eres la mejor en lo que haces. Llevas años trabajando en ese restaurante, más que nadie. Todo el mundo te respeta, siempre lo dicen los camareros». Antonia negó lentamente con la cabeza, una sonrisa amarga y desolada curvando sus labios. «El respeto no significa nada cuando se interpone en el camino de los ricos y poderosos, Sofía. Cometí un error. Perdí los estribos por un momento, solo un momento. Un error no es motivo para despedir a alguien así, de esa forma tan cruel», replicó Sofía, la confusión en su rostro dando paso a una creciente y fría indignación. «¿Qué pasó exactamente, abuela? Tienes que contármelo todo, cada detalle. No me dejes a oscuras, por favor, no ahora». La insistencia de su nieta, su necesidad de saber, era un ancla, en su tormenta. Quizás tenía razón, quizás no podía enfrentarse a esto sola, como siempre había hecho. La historia salió a borbotones, como el agua sucia del cubo, desordenada, caótica y dolorosa. Antonia le contó todo, sin omitir ni un solo detalle humillante. Le habló del comentario despectivo de Ricardo Vargas, no dirigido a ella directamente, sino a un joven camarero que había derramado una gota de vino, pero tan lleno de veneno clasista que la salpicó a ella y a todos los que consideraba inferiores. Le describió la forma en que hablaba de la gente de servicio, como si fueran objetos sin alma, muebles que se movían y respiraban para su conveniencia, no seres humanos con sentimientos y dignidad. Le confesó cuál fue la gota que colmó el vaso, la frase que despertó décadas de rabia contenida y silenciosa. Le relató el impulso irrefrenable, la decisión tomada en un parpadeo, una rebelión personal que había estado gestándose en el silencio de su alma durante toda su vida. La descripción del agua cayendo, del shock colectivo en la sala, de la furia pura y asesina en los ojos del magnate, y finalmente, las palabras crueles y cortantes del gerente, diseñadas para rematarla, vieja inútil, una daga verbal que se le había clavado en el corazón. Mientras hablaba, Antonia revivía cada segundo, cada humillación, pero al compartirlo, el peso insoportable parecía disminuir un poco, como si una parte de la carga se transfiriera a los hombros jóvenes pero fuertes de su nieta. Sofía escuchaba en un silencio absoluto y tenso, su expresión transformándose con cada palabra. La preocupación inicial se convirtió en incredulidad, y la incredulidad en una furia fría y controlada que Antonia nunca antes había visto en ella. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños contra la mesa. No estaba enfadada con su abuela. Toda su ira, pura y concentrada, estaba dirigida a un solo hombre. «Ese hombre es un monstruo», exclamó Sofía, poniéndose en pie de un salto, derribando casi la silla en su movimiento brusco.
Su voz, normalmente tranquila y estudiosa, temblaba de una rabia profesor, hunda y justiciera que parecía hacer vibrar las paredes de la pequeña cocina. «Un cobarde, un miserable. ¿Cómo se atrevió a hablarte así? ¿Cómo se atrevió a tratarte de esa manera? Como si no fueras nada». Caminaba de un lado a otro del reducido espacio, una leona enjaulada buscando una salida para su furia, sus pasos marcando un ritmo de indignación. ¿Y el gerente? Despedirte por defender tu dignidad, es intolerable, es asqueroso, es ilegal. Antonia la miraba, sorprendida y un poco asustada por la intensidad de su reacción. Esperaba lágrimas, miedo, palabras de consuelo, pero no esta ira volcánica, este fuego que parecía consumirlo todo. Vio en su nieta una chispa de rebeldía, un fuego que ella misma creía haber perdido hacía mucho tiempo, apagado por años y años de sumisión y sacrificio silencioso por el bien de los demás. «Cálmate, Sofía, por favor, ya está hecho, no podemos cambiarlo ahora», dijo Antonia, aunque sus palabras sonaban vacías y falsas incluso para ella, un intento fútil de calmar una tormenta que ella misma había desatado. «Tenemos que ser prácticas. Hay que pensar en qué hacer ahora. Buscar otro trabajo, ver cómo pagamos las facturas de este mes». Pero Sofía la interrumpió, deteniéndose bruscamente frente a ella, sus ojos brillando con una determinación feroz. «No, abuela, esto no ha terminado. No podemos dejar que se salga con la suya, no podemos permitir que te trate como a basura, y simplemente pasar página como si nada. Esto no se trata solo de un trabajo. Se trata de respeto. Se trata de justicia». En ese preciso instante, los papeles se invirtieron para siempre. La abuela protectora se convirtió en la protegida, y la nieta vulnerable se convirtió en la guerrera. Antonia se levantó de la mesa, sintiéndose de repente mucho más vieja, completamente agotada por la confrontación y la confesión. Dejó a Sofía en la cocina, con su ira juvenil y sus incipientes planes de batalla que ya podía adivinar, y se refugió en la penumbra de su dormitorio. Necesitaba estar sola, un momento para ella, para procesar no solo la pérdida de su empleo y su sustento, sino el resurgimiento inesperado de viejos fantasmas que la habían atormentado en silencio durante décadas. Abrió el armario con un crujido familiar, y sacó una pequeña caja de madera del fondo, escondida debajo de una pila de sábanas que olían a lavanda y a tiempo. La caja estaba desgastada, sus esquinas suavizadas por el roce de las manos a lo largo de los años. La abrió con un cuidado casi ceremonial, como si contuviera algo sagrado y extremadamente frágil. Dentro, sobre un lecho de terciopelo que alguna vez fue rojo y ahora era de un rosa descolorido por el tiempo, descansaba un objeto que era el epicentro de su dolor y de su historia. Era un viejo broche, de plata, empañado por los años, cuyo brillo original se había rendido a la oscuridad y a la memoria. Su diseño era simple, una delicada composición floral, pero poseía una elegancia discreta y atemporal que hablaba de otros tiempos. En el centro, protegido por un cristal amarillento y rayado, había una diminuta fotografía en blanco y negro, tan desvaída por el paso de las décadas que las caras de la joven pareja que sonreía eran apenas reconocibles. Antonia lo tomó en sus manos, el metal frío contra su piel cálida, un contraste que le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Sabía que lo que había pasado esa noche no era una coincidencia, era el eco de una vieja herida que nunca había sanado. Ese hombre, Ricardo Vargas. Su familia nos lo quitó todo, absolutamente todo, pensó Antonia, acariciando la superficie del objeto con el pulgar, un gesto automático y lleno de una melancolía profunda que le oprimía el pecho. Los recuerdos la inundaron, no como un suave arroyo, sino como una inundación violenta y repentina, tan vívidos y dolorosos como si hubieran ocurrido apenas ayer. Recordó con una claridad abrumadora la casa de su infancia, el olor a tierra mojada del jardín de su madre después de la lluvia, las risas de su padre resonando en el patio al atardecer, un sonido que creía haber olvidado. Y luego, la memoria se oscureció, se tiñó de gris. Recordó la llegada de los hombres de traje, con sus coches negros y sus maletines llenos de papeles con letra pequeña y amenazas veladas. El padre de Ricardo Vargas, un hombre con la misma mirada fría y calculadora que su hijo, liderando el desalojo con una eficiencia cruel y deshumanizada. Vio de nuevo los muebles de su vida en Leliela, la calle, expuestos a la mirada curiosa y temerosa de los pocos vecinos que se atrevían a mirar.
las lágrimas silenciosas de su madre, la mirada completamente derrotada de su padre, un roble que se había partido por dentro. Eran solo una de las muchas familias que fueron expulsadas de sus hogares para dar paso a un lujoso y exclusivo proyecto inmobiliario. Un proyecto que cimentó la fortuna de la familia Vargas sobre la miseria y las ruinas de otros. Habían perdido no solo su casa, sino su comunidad, sus raíces, su dignidad. Se vieron obligados a empezar de cero en la gran ciudad, con el estigma de la pobreza pegado a su piel, como una segunda sombra que nunca los abandonaría. Sofía entró en la habitación en silencio, encontrando a su abuela perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en el objeto que sostenía en la mano como si fuera un ancla en medio de un mar tempestuoso. Se sentó en el borde de la cama, esperando con paciencia a que Antonia volviera al presente. La ira que la ha, y con acento agudo, ha consumido en la cocina había dado paso a una curiosidad teñida de una profunda preocupación. Nunca había visto a su abuela así, tan vulnerable, tan completamente sumida en el pasado. El ambiente en la pequeña habitación era denso, cargado de historia y de un dolor no expresado que parecía impregnar las paredes y el aire. Sofía sintió que estaba a punto de cruzar un umbral importante, de descubrir una parte de la historia de su familia que le había sido ocultada, probablemente para protegerla de una carga que consideraban demasiado pesada para sus jóvenes hombros. El objeto de plata en la mano de su abuela parecía emitir un aura de misterio, un eco de tiempos lejanos y tristes. Era evidente que era mucho más que una simple joya, era un relicario de secretos, un testigo mudo de una injusticia antigua y profunda. La luz de la lámpara de noche se reflejaba en su superficie opaca, como si intentara iluminar las sombras del pasado sin conseguirlo del todo. La pregunta que iba a formular N, o era solo por curiosidad, era una necesidad vital de entender, de conectar los puntos entre la humillación de esa noche y la profunda tristeza que ahora veía reflejada en los ojos de su abuela. Necesitaba saberlo todo. ¿Qué es eso, abuela?, preguntó Sofía con una delicadeza inusual, su voz un susurro para no romper el frágil y solemne momento. Señaló el objeto que Antonia sostenía con tanto celo, como si contuviera el peso del mundo entero en su pequeño cuerpo de metal. ¿Es de la abuela Elvira? Antonia pareció sobresaltarse, como si la hubieran despertado de un largo sueño, o más bien, de una pesadilla recurrente. Miró a Sofía, y luego al objeto en su mano, como si lo viera por primera vez. Por un instante, pareció que iba a guardarlo de nuevo, a cerrar la caja, y con ella, la puerta al pasado para siempre, para proteger a su nieta. Pero la mirada decidida de Sofía la detuvo. Sofía ya no era una niña a la que pudiera proteger con silencios y secretos. Merecía saber la verdad. Merecía entender la lucha que definía su herencia y el origen de la pobreza que había marcado sus vidas. Asintió lentamente, una decisión irrevocable formándose en su mente. Sí, mi niña. Era de tu bisabuela, respondió su voz temblorosa al principio, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Me lo dio antes de irse. Me dijo que nunca, jamás, olvidara de dónde venimos, y que nunca perdonara a quienes nos hicieron tanto daño. Las últimas palabras salieron con un filo amargo y duro que sorprendió profundamente a Sofía. Nunca había escuchado a su abuela hablar con tanto rencor. Siempre había sido la encarnación de la bondad y el perdón. Algo muy profundo y muy doloroso estaba ligado a esa pequeña pieza de plata. Se inclinó más cerca, su atención completamente centrada en su abuela, preparada para escuchar. Este objeto, Sofía, contiene mucho más que recuerdos, comenzó Antonia, su voz ganando fuerza y claridad a medida que hablaba, como si el simple acto de contar la verdad la estuviera liberando de una carga pesada. Es la última conexión que tenemos con una tragedia familiar, una tragedia provocada por los negocios sucios y despiadados de la familia Vargas hace décadas. El nombre de Vargas pronunciado en la intimidad del dormitorio sonó aún más siniestro y personal que antes. Antonia le contó a Sofía la historia completa, sin adornos ni omisiones. La historia del pequeño pueblo a las afueras de Madrid, Albaflor, una comunidad unida de agricultores y trabajadores que vivían con sencillez y dignidad. Le habló de cómo la empresa del padre de Ricardo Vargas llegó con promesas de progreso y modernización, pero en realidad solo buscaba apropiarse de sus tierras a un precio irrisorio para especular.
Les ofreció contratos engañosos, los presionó con tácticas legales intimidatorias, y, cuando se negaron a vender sus hogares, utilizó su influencia política para forzar los desalojos. Tu bisabuelo luchó hasta el final, continuó Antonia, sus ojos brillando con lágrimas contenidas de orgullo y dolor. Organizó a los vecinos, intentó llevarlos a los tribunales para defender lo que era nuestro. Pero los Vargas eran demasiado poderosos. Tenían a los jueces y a los políticos en el bolsillo, lo aplastaron como a un insecto, le arruinaron la reputación, lo acusaron de ser un agitador comunista. Murió poco después, con el corazón literalmente roto por la impotencia y la injusticia. Era una herida abierta, un legado de dolor que había pasado de generación en silencio. El silencio que siguió al relato de Antonia fue profundo y pesado, lleno de la enormidad de la revelación que acababa de caer sobre Sofía. Sentía como si le hubieran quitado el aire de los pulmones, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado. La humillación de su abuela en el restaurante ya no era un incidente aislado y vergonzoso. Era el último y doloroso eslabón de una larga cadena de opresión y crueldad que se extendía por décadas, una herida familiar que nunca había cicatrizado, y que esa noche, por fin, había vuelto a sangrar. La figura de Ricardo Vargas se transformó en su mente de forma radical. Ya no era solo un millonario arrogante y maleducado, era el heredero de un imperio construido sobre las ruinas de la vida de su familia y de muchas otras familias inocentes. La injusticia era tan abrumadora, tan vasta, que se sentía casi paralizante. Miró a su abuela, una mujer que había soportado toda esa carga en el más absoluto silencio durante años, trabajando sin descanso para darle un futuro, mientras el fantasma de su pasado la perseguía sin tregua. La indignación que había sentido en la cocina regresó con una fuerza multiplicada por 100, pero ahora era diferente. Era una ira fría, lúcida, una rabia que quemaba todo el miedo y la inseguridad que había dentro de ella. Entendió la reacción de su abuela en el restaurante. No fue un impulso, fue una explosión. La explosión de una bomba de tiempo que la familia Vargas había colocado en el corazón de su familia hacía 40 años. Lo entiendo todo ahora, abuela, dijo Sofía, su voz firme, sin rastro de la adolescente que era hacía apenas unas horas. Entiendo perfectamente por qué lo hiciste. Y no te equivocaste en absoluto. Tuviste más paciencia de la que nadie podría tener en tu lugar. Tomó el objeto de la mano de Antonia con sumo cuidado, como si fuera una prueba crucial en un juicio que acababa de empezar en su mente. Lo acercó a la luz de la lámpara, sus ojos de estudiante acostumbrados a buscar detalles en textos complejos, examinando cada milímetro de la pieza con una concentración absoluta. La fotografía desvaída le llamó la atención primero. Aunque borrosa, se podía distinguir a una pareja joven, sonriendo con una mezcla de timidez y orgullo, de pie frente a una pequeña casa con un jardín lleno de flores. «Estos son mis bisabuelos, ¿verdad?», preguntó, y Antonia asintió con un nudo en la garganta. Sofía sintió una conexión instantánea y poderosa con esas caras anónimas, sus antepasados cuya lucha ahora, de repente, se había convertido en la suya. Continuó observando, girando la pieza entre sus dedos. Notó que el borde de plata era más grueso en un lado, como si estuviera diseñado para ocultar algo, una imperfección que parecía deliberada. De repente, sus ojos se detuvieron en un detalle minúsculo, casi invisible. En la solapa, en la parte posterior, había una serie de letras y números grabados, tan pequeños y desgastados, que eran casi ilegibles. «Abuela, mira esto», dijo con una urgencia contenida, su voz un susurro excitado. «Hay algo escrito aquí. En la parte de atrás es diminuto». Tuvo que inclinar el objeto hacia la luz y entrecerrar los ojos para poder descifrarlos. Eran casi imperceptibles, desgastados por el tiempo y el uso, pero estaban ahí, esperando ser leídos. Antonia se acercó, sus propios ojos esforzándose por ver lo que su nieta había descubierto, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de esperanza y temor. Después de unos segundos de concentración, Sofía logró leerlo en voz alta, deletreando cada letra con un cuidado exquisito. Albaflor. 14 de octubre de 1982. Antonia se quedó sin aliento, una mano volando a su boca para ahogar un sollozo. Albaflor, repitió el nombre de su pueblo natal,
un nombre que no había pronunciado en voz alta en décadas, un fantasma en su lengua. Y esa fecha, es el día. Es el día del desalojo, el día en que nos echaron de nuestra casa como si fuéramos animales. Ya no era solo un recuerdo doloroso grabado en su mente, era una prueba física, tangible, irrefutable. Una pieza de metal que conectaba a su familia con un lugar y un momento específicos, una coordenada exacta en el mapa de su dolor. Una evidencia silenciosa que había esperado pacientemente 40 años para ser descubierta. Una pequeña inscripción pero que tenía el potencial de reabrir viejas heridas y, quizás, solo quizás, de empezar a sanarlas por fin. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, trayendo consigo la cruda y gris luz de la realidad. La pequeña esperanza nacida en la oscuridad de la noche, se vio empañada por la ansiedad aplastante del día. Mientras Antonia preparaba un café con manos temblorosas, el sonido agudo y estridente del timbre la hizo dar un respingo, el miedo atenazando su estómago con garras de hielo. ¿Quién podría ser a estas horas de la mañana? Sofía fue a abrir la puerta y se encontró con un mensajero con un uniforme impecable. Le entregó un sobre grande y rígido, de un papel grueso y caro, con un sello de aspecto muy oficial de un prestigioso y temido bufete de abogados. El corazón de Antonia se hundió hasta sus pies. Sabía, incluso antes de abrirlo, que no eran buenas noticias. El sobre no contenía una disculpa, ni una oferta de indemnización, contenía la primera andanada de la guerra total que Ricardo Vargas acababa de declararles. Era una carta de su equipo legal, uno de los más caros y temidos de la Key, Daddy. Sofía la abrió con manos temblorosas, y empezó a leerla en voz alta, su voz volviéndose más pequeña y asustada con cada frase que pronunciaba. El lenguaje era frío, legalista y brutalmente intimidatorio. Acusaban a Antonia de asalto, de daños a la propiedad privada, y lo peor de todo de difamación con malicia. Exigían una disculpa pública inmediata y una compensación económica astronómica por los daños irreparables causados a la reputación y el honor del señor Vargas. La carta era un arma de guerra psicológica, un misil diseñado para aterrorizar y aplastar su moral antes de que pudieran siquiera pensar en defenderse. Cada párrafo estaba cargado de amenazas veladas y una jerga legal incomprensible que parecía sacada de una pesadilla burocrática. Mencionaban la posibilidad de una pena de cárcel por la agresión premeditada y con alevosía, y hablaban de una demanda civil que las dejaría en la ruina absoluta de por vida, embargando su casa, sus futuras pensiones, absolutamente todo, o lo que tenían y lo que pudieran llegar a tener. El nombre del abogado principal, un tal abogado Morales, estaba impreso en negrita al final del documento, como la firma de un verdugo. Sofía investigó rápidamente su nombre en Internet con su teléfono, y los resultados confirmaron sus peores temores. Morales era conocido en los círculos legales como el triturador, un especialista en destruir la reputación y la vida de los oponentes de sus clientes ricos y poderosos. Tenía un historial impecable de victorias, a menudo conseguidas a través de tácticas agresivas, intimidación y una guerra de desgaste legal que sus oponentes, gente corriente sin recursos, no podían permitirse. Antonia se sentó a la mesa de la cocina, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto era exactamente lo que temía. Había provocado a un oso, y ahora éste venía a por ellas con todo su poder, con garras legales y colmillos de acero. La pequeña victoria de la noche anterior, el descubrimiento de la inscripción, o con acento agudo N, parecía insignificante y ridícula frente a la maquinaria legal que se cernía sobre ellas. No te preocupes, abuela. Esto es solo para asustarnos, para que nos rindamos, dijo Sofía, aunque su voz temblaba y no sonaba muy convincente ni para ella misma. Es una táctica de intimidación. Quieren que entremos en pánico, y aceptemos cualquier cosa antes de empezar la lucha. Pero Antonia conocía a esa clase de hombres. Sabía que no era solo una táctica. Era una declaración de intenciones, una sentencia de muerte social. Ricardo Vargas no se contentaría con su despido. Quería aniquilarla, hacer de ella un ejemplo para cualquiera que se atreviera a desafiarlo en el futuro, por pequeño que fuera el desafío. No tenemos dinero para un abogado, Sofía, susurró Antonia, la derrota pesando en cada sílaba, una carga insoportable que le quitaba el aire. Ni siquiera podemos pagar el alquiler del mes que viene. ¿Cómo vamos a luchar contra esto? ¿Con qué armas? La realidad de su situación era desuta y
voladora y brutal. Eran dos mujeres sin recursos, sin influencias, sin poder alguno, contra un imperio construido sobre el poder y el dinero. La carta sobre la mesa no era solo papel y tinta, era una sentencia de muerte social y económica. El gigante al que habían decidido enfrentarse acababa de dar su primer pisotón, y ya sentían el temblor bajo sus pies. Un temblor que amenazaba con derrumbar su pequeño mundo. ¿Podrían encontrar la fuerza para resistir el siguiente? La duda era un veneno que empezaba a paralizarla. El miedo era un sabor metálico y amargo en su boca. Pero lo que no sabían era que la ofensiva legal era solo el primer frente de la guerra de aniquilación de Ricardo Vargas. Mientras ellas intentaban armarse de valor en su pequeña cocina, el magnate ya había puesto en marcha el segundo y más sucio paso de su plan. A través de sus contactos en los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas, comenzó a filtrar una versión completamente distorsionada de la historia del restaurante. En las redes sociales empezaron a aparecer publicaciones patrocinadas, pagadas con miles de euros, que pintaban a Antonia como una empleada descontenta y mentalmente inestable, con un historial inventado de comportamiento errático y conflictivo. Usaron una foto suya, tomada sin su permiso de las cámaras de seguridad del restaurante, donde se la veía cansada y con el ceño fruncido tras una larga jornada, y la presentaron como la cara de una furia irracional y peligrosa. La campaña de difamación estaba diseñada para destruir su credibilidad antes de que pudiera contar su versión de los hechos. Vargas no solo quería ganar en los tribunales, quería ganar en el tribunal de la opinión pública, asegurándose de que nadie escuchara ni creyera a la vieja loca, que se había atrevido a humillarlo. La red de mentiras se estaba tejiendo a su alrededor, invisible pero letal, asfixiando la verdad antes de que pudiera siquiera respirar. El ataque no había hecho más que empezar. El teléfono de la casa empezó a sonar. Un sonido estridente y agresivo que rompía la tensa calma del apartamento. Al principio, Antonia pensó que podría ser una oferta de trabajo de alguna antigua compañera que se había enterado de lo sucedido y quería ayudar. Pero al descolgar, solo escuchó una voz anónima que la llenó de insultos y amenazas. «Bruja. Debería darle vergüenza atacar a un hombre decente y generoso como el señor Vargas. Espero que la demande y la deje en la calle, que es donde pertenece la gente como usted». La campaña de desprestigio en redes sociales estaba funcionando con una eficacia aterradora y cruel. Su número de teléfono de alguna manera se había filtrado, probablemente por parte del propio restaurante para congraciarse con su cliente más poderoso. Llamada tras llamada, la voz de extraños llenaba su hogar de odio y veneno puro. Antonia tuvo que desconectar el teléfono de la pared, sumiendo el apartamento en un silencio tenso y ominoso que era casi peor que los gritos. La sensación de asedio era total y absoluta. No solo las atacaban legalmente, sino que también habían convertido su hogar, su único refugio en el mundo, en un lugar inseguro y violado por la maldad de desconocidos. Sofía intentó proteger a su abuela de los peores comentarios que circulaban por internet, pero era una tarea imposible. La historia se había vuelto viral, y la mayoría de la gente, seducida por la narrativa del millonario víctima, se ponía de su lado sin dudar. La verdad estaba siendo enterrada viva bajo una avalancha de mentiras. La determinación se encendió en los ojos de Antonia, una brasa que el miedo y la desesperación no habían podido extinguir por completo. «No podemos rendirnos ahora, Sofía», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a su nieta. Su voz era un hilo de acero en medio de la tormenta. «Si nos callamos ahora, es como admitir que tienen razón, que somos lo que dicen que somos. Es como decir que nuestra dignidad vale menos que su traje caro, y su sonrisa falsa». La decisión estaba tomada, no sabían cómo, pero encontrarían la manera de luchar contra el gigante. Con la energía imparable de la juventud y la rabia justa, Sofía se convirtió en la estratega de su pequeño ejército familiar. Dedicó horas y horas a buscar en internet un abogado de oficio, o uno que trabajara pro bono, alguien que no se asustara ante el nombre de Vargas. Lo encontró en David, un joven abogado idealista cuya pequeña oficina era un caos de papeles y libros, pero cuyos ojos ardían con una pasión por la justicia que el cinismo de la profesión aún no había logrado apagar. Aunque al principio se sintió intimidado por el poder inmenso de Ricardo Vargas, David aceptó el caso sin cobrarles un céntimo,
profundamente conmovido por la dignidad inquebrantable de Antonia y la elocuente desesperación de Sofía. Su primera acción fue una contraofensiva directa, una carta formal al abogado Morales, rechazando categóricamente todas las acusaciones y declarando su intención de investigar a fondo el pasado de Vargas, mencionando explícitamente y con valentía el nombre de Albaflor. Un nuevo y peligroso capítulo estaba por comenzar. Mientras David navegaba por la laberíntica burocracia legal, preparando la defensa, Sofía se sumergió de lleno en los archivos del pasado, convirtiéndose en una detective de la memoria. Pasó días enteros en la hemeroteca municipal, rodeada por el denso y nostálgico olor a papel viejo y a tiempo detenido. En un pequeño periódico local, casi olvidado, encontró la primera pieza del rompecabezas, un breve y discreto artículo titulado «Controversia por desarrollo urbanístico en Albaflor», que mencionaba de pasada una empresa llamada «Construcciones del Futuro». Pero el pasado no era el único campo de batalla. Un día, mientras caminaba por la calle, Ricardo Vargas se detuvo deliberadamente frente a Antonia, la miró de arriba abajo con un desprecio absoluto y luego le dio la espalda, un gesto de desdén que la borró de la existencia. Era una humillación pública, silenciosa pero brutalmente efectiva, diseñada para recordarle su lugar en el mundo, su insignificancia. Algo estaba a punto de romperse. Esa humillación, lejos de destruirla, quemó sus últimos restos de miedo, transformándolos en una ira helada, pura y concentrada. «Ya no me importa lo que me pase a mí», le dijo a Sofía esa noche, su voz temblorosa pero firme como una roca. «No dejaré que nos pisotee más. Esto tiene que parar, aquí y ahora». El fuego de la rebelión, que había comenzado con un cubo de agua, ahora ardía con una llama inextinguible, alimentado por décadas de injusticia y por el amor incondicional de su nieta. La guerra había sido declarada, y Antonia ya no era una víctima, era una guerrera dispuesta a luchar hasta el final. La nueva estrategia ideada por David era más humana, más directa. Encontrar a otros supervivientes de Albaflor, despertar las memorias que habían sido dormidas por el miedo durante 40 años. Sofía pasó noches enteras al teléfono, marcando números de una vieja guía telefónica, pero se topó con un muro de silencio y terror. La gente colgaba aterrorizada en cuanto oía el nombre de Vargas. Pero una tarde, una voz temblorosa de un anciano no colgó. Era Manuel, un hombre que recordaba a Antonia de niña, la hija del hombre valiente que se había enfrentado a todos por defender sus hogares. Aterrado pero con un atisbo de esperanza en la voz, accedió a visitarlas en secreto, al amparo de la noche. En la pequeña y humilde cocina, dos supervivientes de un naufragio olvidado, rompieron un silencio de 40 años con el aroma del café recién hecho. Manuel relató con detalle las amenazas, la presión insoportable y el papel heroico del padre de Antonia como líder de la resistencia. Les dio un dato crucial que lo cambió todo: el nombre del notario que gestionó las ventas fraudulentas y los nombres de otras dos familias que también lo habían perdido todo. La red de víctimas comenzaba a tejerse lentamente, hilo a hilo. Mientras tanto, la respuesta desafiante de David enfureció a Vargas hasta límites insospechados. «Aplástalos, Morales, quiero que no quede ni el polvo de ellos», rugió por teléfono, su voz distorsionada por una rabia que ya no podía controlar. Acababan de encender una mecha muy peligrosa. El abogado Morales, sintiendo que la situación podía complicarse, cambió de táctica, optando por una trampa sutil y venenosa. Les ofreció un acuerdo extrajudicial, 100.000 euros a cambio de su silencio perpetuo, y la firma de un documento que las incriminaba, admitiendo que todo había sido un montaje para extorsionar al señor Vargas. Morales se presentó en el modesto despacho de David, un tiburón nadando en una pequeña pecera, y le presentó la oferta con una sonrisa gélida y una confianza insultante. La tentación fue inmensa, casi irresistible. Ese dinero significaba el futuro de Sofía asegurado, el fin de todos sus problemas económicos. David se lo explicó sin rodeos, con total honestidad: si aceptan, todos sus problemas económicos desaparecerán para siempre. Pero Ricardo Vargas ganará. Su historia morirá, la memoria de su padre será enterrada, y él seguirá siendo intocable. Antonia miró a Sofía, y la joven sostuvo la mirada de su abuela, sus ojos llenos de una convicción inquebrantable que no dejaba lugar a dudas. Fue Sofía quien respondió:
su voz clara y firme. No queremos su dinero sucio, David. Nuestra dignidad no está en venta. La memoria de mi bisabuelo no está en venta. Antonia asintió, el orgullo llenando sus ojos y borrando cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido. Dígale a ese hombre, dijo Antonia, dirigiéndose a un Vargas imaginario, que preferimos ser pobres y libres que ricas y esclavas de su silencio. Acababan de rechazar la jaula de oro. Acababan de declarar la guerra abierta, sin posibilidad alguna de retirada. No sabían las terribles consecuencias que esto traería. La negativa desató la furia total y descontrolada de Vargas, quien ordenó a su abogado que las destruyera públicamente sin piedad. Al día siguiente, los periódicos sensacionalistas, controlados por sus aliados empresariales, lanzaron una brutal y coordinada campaña de difamación. Titulares venenosos y crueles, escritos con la peor de las intenciones, pintaban a Antonia como una limpiadora agresiva y una abuela codiciosa, una extorsionadora sin escrúpulos que había rechazado un acuerdo millonario por pura avaricia. La presión se volvió insoportable, asfixiante. Los vecinos de toda la vida, los que la habían conocido desde siempre, la evitaban en la escalera, susurraban a sus espaldas, y una mañana encontró la palabra «arpía» pintada en su puerta con pintura roja, como si fuera sangre. La humillación era un asedio constante, una tortura psicológica que la desgastaba día y noche sin descanso. «¿Quizás cometimos un error, Sofía?», se preguntó una noche, la duda corroyéndola como un ácido, el cansancio a punto de vencerla. «Tal vez debimos coger el dinero y desaparecer para siempre». «No, abuela», respondió Sofía, su voz una roca de fortaleza en medio de la tormenta. «Esto es solo una táctica para que perdamos la fe en nosotras mismas y en la verdad. No lo conseguirán». Con una determinación renovada reunió a Manuel y a las otras familias en su pequeño salón. En ese consejo de guerra de los olvidados el dolor compartido se transformó en una fuerza colectiva inesperada. «Yo testificaré», dijo una mujer llamada Carmen, sus manos temblando pero su voz firme, y uno por uno, los demás asintieron, sus rostros marcados por décadas de injusticia. Ya no eran víctimas aisladas, eran un ejército de testigos. La investigación de David, mientras tanto, avanzaba a paso lento pero seguro. Descubrió la compleja red de empresas fantasma que conectaban a Construcciones del Futuro con el padre de Vargas, probando el vínculo. Pero faltaba la prueba definitiva del fraude, el arma humeante que lo demostrara todo. Fue Sofía quien la encontró, gracias a su intuición y su perseverancia. Una noche de insomnio, atormentada por la sensación de que se le escapaba algo, volvió a examinar el objeto de plata de su abuela, su única y más preciada herencia. Con la punta de un alfiler, y con un cuidado infinito, logró abrir el pequeño compartimento de la foto, que estaba atascado por el tiempo. Detrás de ella, encontró un minúsculo recorte de periódico, doblado y oculto durante 40 años. El artículo hablaba del notario que había validado las escrituras de Albaflor, y contenía un nombre que le heló la sangre: Ernesto Morales. Era el padre del abogado de Vargas, el mismo notario que Manuel había mencionado. David, al saberlo, presentó una moción para recusar a Morales por un claro conflicto de intereses, y la marea del caso empezó a cambiar a su favor. La noche antes del juicio, Antonia no durmió ni un segundo. Tomó el viejo broche de plata en sus manos temblorosas. «No te fallaré, papá», susurró a la oscuridad de su habitación, decidida a llevarlo como una armadura al día siguiente. Se lo prendió en la solapa de su chaqueta, un ancla de dignidad mientras caminaba hacia el tribunal para enfrentarse a su destino. La batalla final estaba a punto de comenzar, y ella, por fin, estaba lista. El miedo se había ido, reemplazado por la calma de quien no tiene nada que perder, y toda una vida de verdad que ganar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El Tribunal de Justicia de Madrid era un santuario de mármol frío y silencio solemne. Un lugar diseñado para intimidar a los mortales y elevar la ley a la categoría de divinidad. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo, a cera para pulir madera, y a un miedo apenas disimulado que se adhería a la piel como una fina capa de humedad. Ricardo Vargas estaba sentado en la primera fila, impoluto en su traje de 3 piezas hecho a medida, con una expresión de aburrimiento condescendiente, como si todo aquello fuera un trámite molesto pero inevitable en su ajetreada agenda de hombre poderoso.
A su lado, el abogado Morales, su fiel perro de presa, revisaba sus notas con una confianza que rozaba la arrogancia, sus labios curvados en una sonrisa casi imperceptible. Parecían dos reyes en su corte, juzgando a una campesina que se había atrevido a salpicarles de barro las botas de diseño. Antonia, sentada al otro lado del pasillo junto a David y Sofía, sentía el peso de todas las miradas sobre ella, como si fueran pequeños alfileres pinchando su piel. Llevaba un vestido sencillo pero digno, el que usaba para las ocasiones especiales que rara vez llegaban. En su solapa, el objeto de plata captaba la luz de forma discreta. «Tengo que ser fuerte. Por Sofía. Por mi padre», se repitió a sí misma como un mantra. El murmullo de la sala se acalló de golpe cuando el juez entró, su toga negra ondeando como las alas de un cuervo. El juicio estaba a punto de empezar. El abogado Morales fue el primero en tomar la palabra, y su voz llenó la sala con una seguridad aplastante y una dicción perfecta. Se movía con la gracia de un actor consumado en su escenario favorito, usando las pausas dramáticas y los gestos medidos para manipular la percepción del jurado y del público. Pintó un retrato de Ricardo Vargas no solo como un filántropo, sino como un pilar fundamental de la comunidad, un hombre de negocios visionario, cuya reputación intachisipria consuances hable había sido manchada de forma maliciosa por el acto irracional y violento de una empleada desequilibrada y desagradecida. Describió el incidente del restaurante no como una reacción a una humillación profunda, sino como un ataque premeditado y calculado, motivado por la envidia más corrosiva y un resentimiento largamente incubado. «Señorías, lo que tenemos aquí no es un caso de dignidad herida», declaró, señalando a Antonia con un dedo acusador que parecía una lanza. «Es un claro y burdo intento de extorsión, un plan para difamar a un hombre honorable y sacarle dinero, aprovechándose de su generosidad». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión milimétrica, diseñada para construir un muro de mentiras impenetrables alrededor de Antonia. Llamó como testigo al gerente del restaurante, Javier, quien, con los ojos fijos en el suelo y sudando visiblemente, recitó un testimonio que sonaba claramente ensayado. Habló de supuestos comportamientos extraños de Antonia en el pasado, de quejas inventadas. Era una sarta de mentiras, pero dichas bajo juramento, sonaban terriblemente convincentes. «Esto no puede estar pasando», pensó Sofía, apretando la mano de su abuela con una fuerza que no sabía que poseía. Sentía la rabia y la impotencia crecer en su pecho como una marea negra y asfixiante, amenazando con ahogarla por completo. Veía con una claridad dolorosa la red que estaban tejiendo alrededor de su abuela, una telaraña de calumnias tan bien elaborada que la verdad parecía una frágil mariposa atrapada en ella, aleteando en vano. David, su abogado, permanecía impasible a su lado, tomando notas con una calma que parecía casi sobrehumana, su rostro una máscara de concentración absoluta. Pero Sofía podía ver la tensión en la línea de su mandíbula, un pequeño músculo que saltaba sin control, traicionando su nerviosismo. El testimonio de Javier había sido un golpe bajo, devastador y cruel, una traición a la verdad. La atmósfera de la sala del tribunal se había vuelto en contra de ellas. Podía sentirlo en el aire viciado, en los susurros venenosos de la gente que la rodeaba. Parecía que el veredicto ya estaba escrito en letras de oro en la mente de todos, antes de que Antonia tuviera la oportunidad de pronunciar una sola palabra en su defensa. Ricardo Vargas sonrió levemente, una sonrisa de victoria anticipada, que no llegó a sus ojos fríos como el hielo. Estaba disfrutando del espectáculo, de la humillación pública y sistemática de la mujer que se había atrevido a desafiarlo. Para él, esto no era justicia, era control, poder en su forma más pura y brutal. Llegó el turno de Antonia de subir al estrado. Cada paso que daba sobre las baldosas de mármol resonaba en el silencio sepulcral de la sala como el latido de un corazón condenado a muerte. Se sentó en la silla de los testigos, que le pareció tan grande e intimidante como un trono de tortura. Juró decir la verdad con una voz que apenas le salió, un hilo tembloroso y frágil en la inmensidad de aquella sala. El abogado Morales se acercó a ella como un depredador que se aproxima a su presa, su sonrisa era una línea delgada y cruel. Comenzó el interrogatorio, no con gritos, sino con un tono suave y venenoso, mucho más peligroso. «Señora Antonia, ¿puede explicar a este tribunal por qué una mujer de su edad y condición», comenzó,
enfatizando las últimas palabras con un desprecio palpable que todos notaron, decidió atacar sin provocación alguna a uno de los empresarios más respetados de este país. Antonia intentó explicar el contexto, hablar de la humillación acumulada. Pero Morales la Intevisitéises rompía constantemente, retorciendo sus frases, sacando sus palabras de contexto, haciéndola parecer confusa e incoherente. Así que admite que fue un arrebato emocional. Un acto impulsivo de una mujer que, evidentemente, no puede controlar su temperamento. La estaba arrinconando, asfixiándola con su lógica retorcida, haciéndola dudar de su propia memoria. Antonia se sentía cada vez más pequeña, su voz se apagaba, su confianza se desvanecía como el humo. Estoy perdida, pensó, el pánico atenazándola con garras heladas y afiladas. Morales continuó su asalto verbal, cada pregunta una nueva estocada diseñada para desangrar su credibilidad y su espíritu. ¿No es cierto, señora, que usted albergaba un profundo y amargo resentimiento hacia el señor Vargas por su éxito? ¿Que envidiaba su riqueza, sus logros, su posición en el mundo mientras usted limpiaba los suelos que él pisaba? La acusación era tan vil, tan mezquina y tan radicalmente alejada de la verdad, que Antonia se quedó sin palabras por un momento, el aire atrapado en sus pulmones, una bola de fuego en su garganta. Las lágrimas pugnaban por salir, por trazar surcos calientes en sus mejillas, pero se las tragó con un esfuerzo sobrehumano, una batalla interna que nadie podía ver. No, no le daría esa satisfacción a ese hombre. Eso no es verdad, respondió finalmente, su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad de la sala. Yo solo quería que me tratara con respeto, como a una persona, no como a un objeto. Morales soltó una risa seca y despectiva, un sonido horrible y desagradable que rebotó en las paredes de mármol. «Respeto», exclamó, volviéndose teatralmente hacia el juez. La mujer que lo humilló públicamente delante de sus socios comerciales más importantes, poniendo en riesgo negocios millonarios, habla de respeto. ¡Qué ironía tan deliciosa, señoría! La humillación era total, pública y absoluta. La estaba despojando de su dignidad, capa por capa, frente a un público que parecía disfrutar del macabro espectáculo. David se levantó. Protesto, señoría. El abogado está intimidando y acosando a la testigo. El juez asintió con desgana. Modere su tono, letrado. Pero el daño ya estaba hecho. El interrogatorio de Morales se centró entonces en la oferta económica que Vargas le había hecho llegar, presentándola como un acto de generosidad increíble en lugar de un intento de comprar su silencio. ¿Y usted rechazó 100.000 euros, señora Antonia? 100.000 euros que podrían haber solucionado todos sus problemas y asegurado el futuro educativo de su nieta, preguntó, su voz goteando una falsa incredulidad que resultaba profundamente insultante. Díganos, por favor, ilumínenos a todos los presentes. ¿Por qué alguien en su precaria situación económica rechazaría tal cantidad de dinero? A menos, claro está, que su plan desde el principio fuera pedir mucho más. A menos que esto siempre fuera un burdo intento de chantaje. La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa y pegajosa como el alquitrán. Antonia miró desesperadamente a Sofía, cuyo rostro estaba pálido por la angustia y la impotencia. Por un instante terrible, la duda la asaltó como una víbora. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sacrificado el bienestar de su nieta por un orgullo que ahora la estaba destruyendo en público? La trampa de Morales era perfecta. La hacía parecer no solo violenta e inestable, sino también codiciosa y estúpida. Una vieja loca que había dejado pasar la oportunidad de su vida por pura avaricia. El silencio en la sala era una condena. Sentía los ojos de todos clavados en ella, juzgándola, sentenciándola. He fallado. Le he fallado a todos, pensó, el corazón encogido de dolor y un arrepentimiento que la quemaba por dentro. Fue entonces cuando David se levantó para su turno de preguntas. Su presencia era como un bálsamo de calma en medio de la tormenta, su serenidad un ancla en el mar embravecido. Se acercó a Antonia no como un inquisidor, sino como un amigo, con una sonrisa tranquilizadora. Su primera pregunta lo cambió todo. No le preguntó por el cubo de agua ni por el dinero, le preguntó por su vida, por su historia. Señora Antonia, dijo con una voz suave pero firme,
que obligó a todo el mundo a guardar silencio y a escuchar de verdad. ¿Puede contarnos por qué las palabras del señor Vargas esa noche le afectaron de una manera tan profunda y personal? Esa pregunta abrió una puerta que había estado cerrada con cerrojo durante 40 largos y dolorosos años. Antonia respiró hondo y por primera vez desde que había subido al estrado, su voz sonó clara y firme, sin un atisbo de duda. Empezó a hablar, y la sala del tribunal se transformó. Ya no era un juicio sobre un incidente en un restaurante. Era una lección de historia, una confesión de una herida nacional. Habló de Albaflor, su pueblo natal, un lugar que solo existía en su memoria, borrado del mapa por la codicia. Describió la comunidad, la vida sencilla pero digna, los campos que sus abuelos habían trabajado con sus propias manos. Hablaba con la autoridad, que solo puede dar la verdad vivida y sufrida en carne propia. El público escuchaba ahora con una atención diferente, con una creciente y palpable empatía. El padre de Ricardo Vargas, el señor Vargas padre, llegó a nuestro pueblo como un salvador. Continuó Antonia, sus ojos fijos en un pasado que de repente se sentía dolorosamente presente en aquella sala de mármol. Prometió progreso, empleos, un futuro mejor para nuestros hijos. Nos habló de modernidad, de una vida que ni siquiera podíamos imaginar en nuestros sueños más locos. Pero sus promesas eran mentiras envueltas en papel de seda, veneno cubierto de azúcar. Contó con detalle la historia de los contratos engañosos, de las cláusulas en letra pequeña que nadie entendía, de la presión constante, de las amenazas veladas a quienes se resistían a vender sus tierras, sus hogares, sus vidas. Habló de cómo su padre, un hombre honesto y valiente, el líder natural de su comunidad, había intentado organizar a los vecinos para luchar contra el gigante corporativo que venía a devorarlos. Lo destruyeron, dijo, y esta vez una lágrima solitaria, una única lágrima de 40 años de antigüedad, rodó por su mejilla. No solo le quitaron su tierra, su hogar, le quitaron su nombre, su honor. Lo acusaron de ser un alborotador, un enemigo del progreso. Lo humillaron hasta romperle el espíritu. Murió poco después, no de una enfermedad, sino de un corazón roto, de pena y de vergüenza. Morales se levantó de un salto. Protesto, señoría. Esto es completamente irrelevante para el caso. Pero el juez lo silenció con un gesto brusco y autoritario de la mano. Protesta denegada. Continúe, señora. Ricardo Vargas ya no sonreía. Su rostro era una máscara de tensión. Esa noche en el restaurante, dijo Antonia, su mirada clavándose por primera vez directamente en Ricardo Vargas, que desvió la vista, incapaz de sostener la intensidad de aquellos ojos llenos de una verdad inquebrantable, cuando le oí hablar con ese desprecio de la gente que le sirve, de la gente, invisible, que limpia sus desastres, no le oí a usted, oí la voz de su padre, oí el eco exacto de la misma arrogancia que destruyó a mi familia y a mi pueblo, y algo dentro de mí, algo que llevaba dormido 40 años, un dolor que creía olvidado, se despertó con la furia de un volcán. Hizo una pausa dramática, y el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El cubo de agua no fue por un insulto personal en una noche cualquiera. Fue por una vida entera de humillaciones. Fue por mi padre y por el corazón roto que lo llevó a la tumba. Fue por todos los vecinos de Albaflor que perdieron su voz y su hogar, para que la familia Vargas pudiera construir su imperio sobre nuestras ruinas y nuestras lágrimas. El testimonio había llegado a su fin. Antonia se quedó en silencio, temblando ligeramente, sintiéndose vacía pero, por primera vez en décadas, completamente en paz consigo misma. Había dicho su verdad. David se acercó de nuevo al estrado. Señora Antonia, ¿tiene usted alguna prueba de lo que dice? ¿Algo que conecte de forma tangible a su familia con Albaflor y con esa época? Antonia levantó una mano temblorosa y tocó el objeto que llevaba en la solapa. Sí, respondió con voz clara y resonante. Tengo este broche asterisco. Es todo lo que me queda de mi hogar. David, con la autorización del juez, llamó a Sofía al estrado. La joven se movió con una seguridad que no sentía en su interior pero que proyectaba por su abuela, por la justicia que sabía que estaba a punto de llegar. Llevaba una pequeña caja de pruebas en la mano. Señoría, pido permiso para presentar las pruebas a las que mi cliente ha hecho referencia, dijo David con una formalidad impecable. El juez asintió, su rostro ahora una mezcla de curiosidad e intriga.
Sofía, con la ayuda de un proyector, mostró a toda la sala una imagen ampliada del objeto que su abuela le había entregado. Primero, la fotografía desvaída y sepia de sus bisabuelos, sonriendo con orgullo frente a su pequeña casa de campo. Luego, con un primer plano impresionante que llenó la pantalla, mostró la inscripción grabada en la parte trasera del metal: Alba Flor. 14 de octubre de 1982. Un murmullo audible recorrió la sala como una ola. La fecha coincidía exactamente con el período de los desalojos que Antonia acababa de describir. La conexión era innegable. Un hilo de plata que unía el presente con el pasado. Morales intentó objetar de nuevo, pero sus palabras sonaban débiles, desesperadas. Pero Sofía no había terminado. «Hay más, señoría», dijo. Mostró un segundo documento en el proyector. Era un recorte de un periódico local de la época. El titular era pequeño pero demoledor. Polémica por expropiaciones en Albaflor. Los vecinos denuncian a Construcciones del Futuro, la empresa pantalla del padre de Vargas. Y ahora, señoría, la prueba final y definitiva, anunció Sofía, su voz resonando con una autoridad que nadie habría esperado de una joven como ella. Con manos firmes, explicó cómo, movida por una corazonada, había investigado el objeto de plata. Descubrió que la pequeña foto de sus bisabuelos se podía deslizar, revelando un compartimento secreto minúsculo. Mi bisabuela escondió algo allí. Algo que sabía que podría ser importante algún día, una última esperanza para el futuro. Proyectó la imagen de un minúsculo trozo de papel, doblado innumerables veces hasta ser casi del tamaño de un grano de arroz. Al desplegarlo digitalmente en la pantalla, con un zoom dramático y lento, apareció un nombre escrito con una caligrafía temblorosa pero clara, un solo nombre que hizo que el mundo se detuviera para el abogado Morales. Ernesto Morales, el nombre del notario que, según el recorte de periódico, había validado todas y cada una de las fraudulentas transferencias de tierras en Albaflor. El nombre del padre del abogado que ahora defendía a Ricardo Vargas. El clímax fue una explosión de silencio. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia el abogado Morales, cuyo rostro había perdido todo su color, volviéndose de un blanco ceniciento. La verdad, oculta durante 40 años en el corazón de una pequeña joya de plata, acababa de salir a la luz con la fuerza de una detonación. Ricardo Vargas se hundió en su asiento. Estaba atrapado. La vieja limpiadora acababa de demoler los cimientos podridos de su imperio. La revelación cayó como una bomba de silencio en el tribunal. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. El nombre, Ernesto Morales, flotaba en la pantalla. Una acusación silenciosa pero ensordecedora. El abogado Morales, el hombre de la palabra fácil y la confianza inquebrantable, se quedó congelado, la boca ligeramente abierta, incapaz de articular una sola protesta. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejando una máscara de cera que reflejaba un pánico primordial. Había sido desenmascarado no por un colega, no por un juez, sino por el fantasma de su propio padre, un crimen que había heredado. Ricardo Vargas a su lado lo miró con una furia helada que prometía una ruina absoluta y total. El murmullo en la sala comenzó como un zumbido bajo, y rápidamente creció hasta convertirse en un clamor de indignación y asombro. La gente se giraba para mirar a Morales señalándolo, susurrando. La justicia, un concepto a menudo abstracto y lejano, de repente se había vuelto visceral y palpable. El pequeño objeto en la solapa de Antonia parecía brillar con una luz propia, un faro de verdad en un océano de mentiras. David puso una mano reconfortante en el hombro de Sofía, quien por fin dejó escapar el aire que contenía en sus pulmones. Habían movido la primera pieza de un dominó que provocaría un derrumbe catastrófico. El final estaba cerca, y era inevitable. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez golpeó la mesa con su mazo. 1, 2, 3 veces, el sonido seco y autoritario rompiendo el hechizo que se había apoderado de la sala. Su rostro, normalmente impasible y neutral, era una tormenta de indignación contenida y furia profesional. Silencio. Silencio en la sala, bramó, su voz resonando con una gravedad que helaba la sangre.
Este tribunal ha escuchado suficiente, declaró con una rotundidad que no admitía réplica. Las pruebas presentadas son de una naturaleza extremadamente grave. No solo sugieren perjurio y falso testimonio, sino que apuntan a un posible fraude masivo y a una obstrucción de la justicia que se extiende por décadas. Miró directamente a Ricardo Vargas y luego a Morales, como si pudiera fulminarlos con la mirada. En vista de la evidencia irrefutable presentada, este tribunal desestima inmediatamente todos los cargos contra la señora Antonia. Su acción se considera ahora, bajo una nueva luz, la de un acto de desesperación de una víctima de una injusticia histórica. Un grito ahogado de alivio escapó de los labios de Sofía, que se abrazó a su abuela con todas sus fuerzas. Antonia simplemente cerró los ojos, y las lágrimas finalmente fluyeron libremente por sus mejillas. Lágrimas de una liberación abrumadora que había esperado 40 años. Había ganado, su padre había sido vengado, su dignidad había sido restaurada. Pero el juez no había terminado. Su voz se elevó por encima del creciente murmullo de celebración. Además, continuó, su mirada tan afilada como el acero, ordeno una investigación penal completa e inmediata sobre las actividades comerciales de Construcciones del Futuro y todas las empresas asociadas al señor Ricardo Vargas, tanto presentes como pasadas. Se investigarán todos los contratos, transferencias y expropiaciones relacionadas con el proyecto Albaflor y cualquier otro proyecto similar. Cada palabra era un clavo en el ataúd del I. Derio Vargas, una sentencia que lo desmantelaba pieza a pieza. El juez entonces giró su mirada fulminante hacia el abogado defensor. Ordenó también la suspensión inmediata de la licencia del letrado Morales, pendiente de una investigación exhaustiva sobre su implicación directa y la de su difunto padre en el caso Albaflor, y cualquier posible encubrimiento de estos crímenes. El martillazo final sonó como una sentencia de muerte profesional. El caos estalló en la sala. Los periodistas se abalanzaron hacia la salida como una estampida, gritando en sus teléfonos para dar la noticia del siglo. Los flashes de las cámaras explotaban como relámpagos incesantes, capturando el rostro descompuesto de Vargas mientras dos alguaciles se acercaban a él. Manuel, Carmen y los otros vecinos de Albaflor lloraban y se abrazaban, una catarsis colectiva de décadas de dolor. En medio de aquel torbellino, Antonia y Sofía se encontraron. Se abrazaron con una fuerza que lo decía todo. Habían luchado contra Urizzi, N. monstruo y, contra todo pronóstico, habían vencido. Lo logramos, abuela, susurró Sofía al oído de Antonia, su propia voz quebrada por la emoción y las lágrimas que ahora sí se permitía derramar sin contención. ¿De verdad lo logramos? Antonia se apartó un poco para mirar a su nieta a los ojos, acariciando su rostro con una mano temblorosa que ya no era por miedo, sino por puro amor, y un orgullo que no le cabía en el pecho. No, mi niña, respondió, una sonrisa radiante y genuina iluminando su rostro cansado por primera vez en mucho tiempo. Tú lo lograste. Tu inteligencia, tu valor, tu terquedad, tú encontraste la verdad que yo solo guardaba en mi corazón como un dolor sordo y silencioso. Eres el legado de tu bisabuelo, eres su victoria final. Esas palabras llenaron a Sofía de un orgullo tan inmenso que sintió que podría flotar por encima de todo el caos y la celebración. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir investigando en archivos polvorientos, todo el miedo y la ansiedad, había merecido la pena. No solo habían honrado la memoria de su familia, sino que habían abierto un camino hacia la justicia para muchos otros que vendrían detrás. Mientras salían del tribunal, una multitud de cámaras y micrófonos la rodeó. Por primera vez, Antonia no se sintió intimidada. Se mantuvo erguida, con Sofía a su lado, y miró directamente a las cámaras. Su rostro ya no era el de una víctima, sino el de un símbolo de resistencia. Ya no era la vieja inútil. Era doña Antonia, la mujer que había hecho temblar a los poderosos. La imagen de Ricardo Vargas siendo escoltado fuera del tribunal, con el rostro desencajado por la incredulidad y la furia, se convirtió en la portada de todos los periódicos y en la imagen de apertura de todos los informativos al día siguiente. El titular principal ya no era sobre un ridículo ataque en un restaurante, sino sobre el imperio de mentiras de Vargas se derrumba. La narrativa había cambiado por completo, de forma sísmica e irreversible.
Antonia se había convertido, de la noche a la mañana, en una heroína popular, un David moderno que había derrotado a Goliat no con una piedra, sino con la verdad contenida en una pequeña pieza de plata. Las llamadas que antes recibían llenas de odio y amenazas, ahora eran de apoyo y admiración de todo el país. Extraños la paraban por la calle para darle las gracias, para estrechar su mano, para contarle sus propias historias de lucha contra la injusticia. Su pequeño y desesperado acto de rebelión se había convertido en la chispa que encendió un fuego de cambio social. Inspirados por su valentía, más víctimas de los negocios turbios de Vargas comenzaron a salir a la luz, presentando nuevas demandas, rompiendo décadas de silencio impuesto por el miedo. El caso Albaflor fue solo la punta del iceberg de una red de corrupción que salpicaba a las más altas esferas. El gigante estaba cayendo estrepitosamente, y su caída resonaba en todo el país. El mundo que Antonia había conocido, un mundo de sombras, servicio silencioso y cabezas gachas, se había transformado en uno de luz y reconocimiento. Las semanas que siguieron al juicio fueron un torbellino de acontecimientos que parecían sacados de un sueño. Recibió una disculpa formal y pública por parte del restaurante de lujo, junto con una oferta para renombrar uno de sus platos principales en su honor, una oferta que ella declinó con una sonrisa amable y una lección de dignidad. «Prefiero que traten bien a sus empleados», les dijo simplemente. Lo que sí aceptó fue la creación de un fondo de becas, financiado con parte de los activos congelados de Vargas, para jóvenes estudiantes de Derecho de familias sin recursos, que llevaría el nombre de su padre, Fondo de Justicia Julián. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, un ejemplo de cómo la perseverancia y la verdad pueden prevalecer incluso contra el poder más abrumador. Sofía, por su parte, recibió múltiples ofertas de los bufetes de abogados más prestigiosos del país, pero decidió unirse a David para crear una pequeña firma especializada en la defensa de los derechos civiles, ayudando a aquellos que, como su abuela, se enfrentaban a gigantes sin más armas que su dignidad. La historia de Albaflor, el pueblo fantasma, volvía a la vida. Antonia nunca volvió a trabajar como limpiadora. Pasaba sus días cuidando de su pequeño jardín en el balcón, recibiendo las visitas de sus viejos amigos del barrio, y de los nuevos amigos que había hecho en su lucha. A menudo, sacaba el pequeño objeto de plata, ahora guardado en una cajita de terciopelo nueva, y lo sostenía en la palma de su mano. Ya no era un recordatorio de la pérdida y el dolor, sino un símbolo de victoria, de un legado de lucha transmitido de abuela a nieta. Miraba la foto de sus padres y sentía que por fin podían descansar en paz. La humillación se había transformado en honor. La invisibilidad se había convertido en un faro de esperanza para incontables personas. Había demostrado que una sola voz, por muy pequeña que parezca, cuando dice la verdad, puede resonar con la fuerza de un trueno y hacer temblar los cimientos de los imperios más arrogantes. Su acto no fue solo un cubo de agua. Fue una lluvia purificadora que limpió décadas de injusticia y suciedad. Y en el silencio de su hogar, a menudo sonreía al pensar que a veces, las batallas más grandes las ganan los guerreros más inesperados, armados solo con amor y memoria. Su nombre Antonia ya no era solo un nombre. Era una promesa para todos los que luchaban por un mundo más justo. El impacto del caso Vargas Antonia se extendió mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Se convirtió en un punto de inflexión en la conversación nacional sobre la desigualdad, el abuso de poder y la justicia social. Se aprobaron nuevas leyes para proteger a los pequeños propietarios y para aumentar la transparencia en las transacciones corporativas, leyes que fueron popularmente conocidas como la Ley Antonia. Los medios de comunicación, antes serviles al poder de Vargas, comenzaron a adoptar una postura más crítica e investigadora, temerosos de ignorar a la próxima Antonia que pudiera surgir. El miedo había cambiado de bando. La gente común se dio cuenta de que no eran tan impotentes como les habían hecho creer. Pequeñas asociaciones de vecinos, grupos de trabajadores y ciudadanos individuales comenzaron a organizarse, a alzar la voz contra las injusticias locales, inspirados por el ejemplo de la limpiadora, que había derribado a un magnate. Sofía y David se vieron desbordados de casos, convirtiendo su pequeño bufete en una fuerza formidable en la defensa de los derechos civiles.
El nombre de Ernesto Morales se convirtió en sinónimo de corrupción en la profesión legal, mientras que el nombre de Julián, el padre de Antonia, fue honrado con una placa en la nueva plaza del pueblo que se estaba reconstruyendo sobre las ruinas de Albaflor, un símbolo de el Renacimiento. Un año después del juicio, Antonia y Sofía viajaron a lo que una vez fue Albaflor. En el lugar donde había estado la casa de sus antepasados, ahora había una pequeña plaza con una fuente y un olivo joven plantado en el centro. Bajo el árbol, una sencilla placa de bronce decía: en memoria de Julián y de todos aquellos que defendieron su hogar con dignidad. Su verdad florece de nuevo. 14 de octubre de 1982. Antonia tocó las letras grabadas con la yema de sus dedos, una por una. No había tristeza en su corazón, solo una profunda sensación de paz y de círculo cerrado. Miró a Sofía, que le sonreía con los ojos brillantes, y supo que el futuro estaba en buenas manos. La lucha había sido larga y dolorosa, pero el resultado era más hermoso de lo que jamás se hubiera atrevido a soñar. Ya no era solo la guardiana de un recuerdo doloroso, sino la jardinera de un nuevo comienzo. El legado de Albaflor no era de cenizas y ruinas, sino de resistencia, justicia y el poder indestructible del amor familiar que atraviesa generaciones. Y ese, se dio cuenta en ese instante, era el imperio más valioso de todos, uno que ningún dinero podía comprar y ninguna maldad podía destruir. Habían ganado mucho más que un juicio, habían recuperado su historia para siempre. El veredicto se extendió por la sala como una onda expansiva, derribando el muro de arrogancia que Ricardo Vargas había construido a su alrededor ladrillo a ladrillo durante toda su vida. El magnate, que momentos antes parecía un emperador en su trono, se desinfló visiblemente en su asiento, su rostro pasando de la incredulidad a una furia lívida, y luego, a una pálida máscara de pánico. Los flashes de las cámaras de los periodistas, antes un símbolo de su poder y estatus, ahora eran como los disparos de un pelotón de fusilamiento, capturando cada matiz de su humillación para la posteridad. El abogado Morales, a su lado, era una estatua de sal, completamente paralizado, el fantasma de su padre y sus crímenes pasados arrastrándolo a un abismo del que nunca podría escapar. En medio de aquel torbellino de justicia poética, Antonia solo podía oír el sonido de su propio corazón, que latía con una calma que no había sentido en décadas. Sintió la mano de Sofía apretando la suya, un ancla de amo, y realidad en medio del caos. Levantó la vista y se encontró con los ojos de su nieta, llenos de lágrimas de orgullo y alivio. Había recuperado mucho más que una casa o una reputación. Había recuperado el alma de su familia. El objeto se sentía cálido contra su piel, como si contuviera el amor de generaciones. La salida del tribunal fue una escena que nadie en Madrid olvidaría en mucho tiempo. Ricardo Vargas, el hombre que movía los hilos de la ciudad, fue escoltado por dos alguaciles, su rostro una mezcla grotesca de rabia impotente y miedo puro. Intentó cubrirse la cara de los flashes, un gesto de debilidad que lo humanizó y lo destruyó a los ojos del público en un solo segundo. Ya no era un titán intocable, era solo un hombre asustado enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Por otro lado, Antonia y Sofía emergieron a la luz del sol como si salieran de una larga y oscura cueva. Fueron recibidas no con el silencio del desprecio, sino con una ovación espontánea de la multitud, que se había congregado en las escaleras del juzgado. Eran personas corrientes, gente del barrio, antiguos vecinos de Albaflor, y completos desconocidos que habían seguido la historia con el corazón en un puño. Le ofrecían flores, le gritaban palabras de aliento. «Gracias, Antonia. Nos has dado voz», gritó una mujer mayor entre la multitud. Antonia, abrumada por la emoción, solo pudo sonreír y asentir, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Sofía, a su lado, la sostenía con orgullo. Ya no eran invisibles. Eran el centro del universo para todos aquellos que alguna vez se habían sentido pequeños. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo Manuel, el anciano de Albaflor, acercándose a ellas con los ojos enrojecidos por el llanto. Abrazó a Antonia con la fuerza de un hombre que recupera algo que creía perdido para siempre, la esperanza. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mi niña. Tan increíblemente orgulloso». Carmen y los otros testigos se unieron al abrazo, formando un pequeño círculo de supervivientes en medio de la multitud.
Eran una familia forjada en el dolor y reunida en la victoria. David, el joven abogado que había creído en ellas cuando nadie más lo hizo, se mantuvo un paso atrás, observando la escena con una sonrisa de pura satisfacción profesional y humana. Había arriesgado su incipiente carrera por este caso, y la recompensa era mucho mayor que cualquier honorario. Era la visión de la justicia en acción, pura y transformadora. ¿Y ahora qué, abuela?, preguntó Sofía en un susurro, mientras caminaban lentamente a través de la multitud que se abría a su paso como las aguas del Mar Rojo. Antonia la miró, sus ojos brillando con una nueva luz. «Ahora, mi niña», respondió, su voz clara y firme, «ahora empezamos a vivir de verdad. Sin miedo. Sin sombras. Solo con la verdad por delante». Y esa promesa, hecha en las escaleras de un tribunal, se sintió más sólida y vinculante que cualquier sentencia judicial. La historia de Antonia se convirtió en una leyenda urbana, contada en los cafés, en los mercados y en las reuniones familiares. Pasó de ser un titular de periódico a formar parte del tejido cultural de la ciudad, un recordatorio de que el poder, por muy grande que sea, no es invencible. La investigación sobre los negocios de Vargas destapó una red de corrupción tan profunda y extensa que sacudió los cimientos del mundo empresarial y político. Cayeron nombres importantes, se revelaron sobornos y fraudes que habían permanecido ocultos durante décadas. El imperio de Vargas, construido sobre cimientos de mentiras y miseria ajena, se desmoronó como un castillo de naipes en una tormenta. Sus propiedades fueron intervenidas, sus cuentas congeladas y sus socios lo abandonaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. El nombre de Vargas, antes sinónimo de éxito y poder, se convirtió en una palabra sucia, un sinónimo de avaricia y crueldad. La maquinaria legal y mediática que él había utilizado para aplastar a tantos, se volvió en su contra con una furia implacable. El cazador se había convertido en la presa, y el público observaba cada paso de su caída con una fascinación justiciera. Era un espectáculo aleccionador para todos los que creían que el dinero podía comprar la impunidad para siempre. Antonia, por su parte, se retiró del ojo público tan rápido como había entrado en él. Rechazó las ofertas para escribir libros, para participar en programas de televisión y para convertirse en una figura política. «Yo no soy una heroína», decía a quien quisiera escucharla. «Solo soy una abuela que se cansó de tener miedo». Su vida volvió a una rutina tranquila, pero era una tranquilidad diferente. Una paz ganada a pulso, no una resignación silenciosa. Volvió a su pequeño apartamento, que ahora se sentía como un palacio, un santuario de paz. Pasaba las mañanas cuidando de las macetas de su balcón, hablando con sus geranios como si fueran viejos amigos. Por las tardes, se sentaba en el banco de la plaza con sus vecinos de toda la vida, compartiendo historias y risas, ya no como la pobre viuda que trabajaba limpiando, sino como doña Antonia, una mujer respetada y querida por todos. David la visitaba a menudo, no como abogado sino como amigo. Encontraba en su sabiduría sencilla una perspectiva que no se enseñaba en ninguna facultad de derecho. «Eres la mujer más valiente que he conocido», le dijo un día, y Antonia simplemente sonrió. «La valentía es solo miedo que ha dicho sus oraciones», respondió con humildad, una frase que había aprendido de su padre. Sofía floreció. La batalla legal había despertado en ella una vocación y una fuerza que no sabía que poseía. La inseguridad que la había atormentado se disipó, reemplazada por una determinación de acero. Se convirtió en la mejor estudiante de su clase, absorbiendo cada lección de derecho no como una teoría abstracta, sino como un arma que podría usar para defender a otros. Recibió una oferta de beca completa de la mejor universidad de derecho del país, pero la aceptó con una condición: que parte de los fondos se destinaran a crear un programa de asistencia legal para personas sin recursos. La justicia no debería ser un lujo al alcance de unos pocos, declaró en su discurso de aceptación, su voz firme y clara. Debe ser un derecho para todos, sin importar su origen o su cuenta bancaria. Se unió al pequeño bufete de David durante sus vacaciones, convirtiéndose en una investigadora formidable. Juntos, se especializaron en casos de injusticia social, convirtiéndose en los abogados de los sin voz, de los olvidados, de los invisibles. El legado de su bisabuelo no solo había sido vengado, había renacido en ella, más fuerte y más brillante que nunca.
«¿Estoy haciendo lo correcto, verdad, abuela?», le preguntó una noche. «Estás construyendo un mundo mejor, mi niña», respondió Antonia, con la certeza absoluta de que era verdad. La reparación más simbólica y emotiva llegó un año después del juicio. Con parte de los activos confiscados a la corporación de Vargas, el ayuntamiento, bajo la presión de la opinión pública, inició un proyecto único: la reconstrucción de la memoria de Albaflor. No se podían devolver las casas, reemplazadas por un polígono industrial sin alma, pero se podía honrar a la comunidad testías, huida. En el centro del polígono se construyó un parque, un oasis de verde con olivos y almendros, y en su corazón, una sencilla fuente de piedra junto a una placa de bronce. Antonia y las demás familias fueron invitadas a la inauguración. Un día soleado de primavera, se acercó a la placa y acarició las palabras grabadas, leyéndolas en voz alta para que su padre la oyera. En memoria de los vecinos de Albaflor, cuya dignidad echó raíces más profundas que cualquier edificio. Que su historia nos recuerde siempre que ninguna comunidad es demasiado pequeña para ser olvidada. En ese momento sintió que el círculo por fin se había cerrado. No había rencor en su corazón, solo una profunda y serena paz. Vio a los nietos de sus antiguos vecinos corriendo en el césped, sus risas llenando el aire, y supo que la vida continuaba. La justicia, aunque tardía, había permitido que nuevas semillas crecieran sobre las cenizas del pasado. Los años que siguieron fueron una sinfonía de pequeñas y grandes victorias. Se creó el Fondo de Justicia Julián, en honor al padre de Antonia, una fundación que otorgaba becas a estudiantes de derecho de familias humildes, asegurando que la próxima generación de defensores de los pobres tuviera la oportunidad de formarse. Sofía fue la primera presidenta honoraria del Consejo Estudiantil de la Fundación, y su discurso inaugural, en el que contó la historia de su bisabuelo, hizo llorar a toda la audiencia. La Ley Antonia fue aprobada en el Parlamento Nacional, una legislación histórica que endurecía las penas por fraude inmobiliario y creaba mecanismos de protección para las comunidades vulnerables frente a la especulación corporativa. El nombre de Antonia, la limpiadora, quedó grabado para siempre en los libros de historia del derecho de su país. Ella nunca se acostumbró del todo a esa fama, y a menudo bromeaba diciendo que preferiría que una nueva variedad de rosa llevara su nombre. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía un inmenso orgullo al saber que su sufrimiento y su lucha servirían para proteger a otros, para que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que la suya había pasado. Su acto de rebeldía había dado frutos que nunca habría podido imaginar, frutos que alimentarían a generaciones. La vida de Antonia se llenó de una belleza sencilla que el dinero no podía comprar. Los vecinos le dejaban cestas con verduras de sus huertos en la puerta. Los niños del barrio corrían a saludarla cuando la veían. Se convirtió en la abuela no oficial de toda la comunidad, una matriarca sabia y respetada cuya puerta siempre estaba abierta para quien necesitara un consejo, una taza de té caliente, o simplemente un oído amigo. Descubrió un talento oculto para la jardinería, y su balcón se convirtió en una cascada de colores y fragancias, que era la envidia de todo el edificio. A menudo, por las tardes, sacaba la pequeña caja de terciopelo donde ahora guardaba la reliquia familiar. Sostenía el objeto en la mano, su superficie ahora pulida y brillante, y recordaba. Recordaba el dolor, sí, pero también recordaba el amor, la resistencia y la increíble fuerza que había encontrado dentro de sí misma y en las personas que la rodeaban. Ya no era un ancla que la ataba a un pasado de tristeza, era una brújula que le había mostrado el camino hacia un futuro de paz y propósito. Le había enseñado la lección más importante de todas: que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la dignidad con la que uno vive y en el amor que comparte. A veces todavía no me lo creo, le confesó a Sofía una tarde, mientras veían juntas la puesta de sol desde el balcón. Siento como si todo esto le hubiera pasado a otra persona, como si hubiera leído una historia increíble en un libro. Sofía, que ahora era una joven abogada con una confianza y una elocuencia que asombraban a jueces y rivales por igual, sonrió y rodeó a su abuela con un brazo. No fue un libro, abuela, fue real, y tú fuiste la protagonista, tú escribiste el final feliz. Antonia apoyó la cabeza en el hombro de su nieta, sintiendo una oleada de amor tan inmensa que casi le dolía. Lo escribimos juntas, corrigió suavemente. Y con la ayuda de mucha gente buena. Nunca lo olvides, Sofía, nunca estamos real,
mente solos en nuestras batallas, incluso cuando nos sentimos más aislados. Miraron cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y morados. El bullicio de la ciudad llegaba hasta ellas como un murmullo lejano, la banda sonora de un mundo que ellas, a su manera, habían ayudado a cambiar para mejor. En ese momento de perfecta paz, Antonia comprendió que su vida había tenido un propósito mucho más grande de lo que jamás había imaginado. 5 años después. El gran auditorio de la universidad estaba lleno a rebosar. Familias orgullosas, profesores eminentes y la prensa se habían reunido para la ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho más prestigiosa del país. En la primera fila, Antonia, con su mejor vestido y el pelo recogido en un elegante moño, observaba el escenario con una emoción que apenas podía contener. A su lado, David le sonreía compartiendo su orgullo. El decano de la facultad anunció el nombre de la estudiante que pronunciaría el discurso de graduación, la que había obtenido las más altas calificaciones de su promoción, Sofía. El aplauso fue atronador. Sofía subió al estrado, no como la joven insegura de antaño, sino como una mujer segura de sí misma, cuya presencia irradiaba inteligencia y compasión. Miró a la multitud, sus ojos buscando y encontrando los de su abuela. Y entonces comenzó a hablar, su voz resonando clara y fuerte. Habló de la ley, no como un conjunto de reglas frías, sino como una herramienta viva para proteger a los débiles. Mientras tanto, en una celda de una prisión de alta seguridad, un hombre envejecido y olvidado por el mundo, Ricardo Vargas, leía en un periódico la noticia de su última apelación denegada. Su imperio era polvo, su nombre una mancha. No quedaba nada de su poder, solo el vacío y el arrepentimiento. Al final de su discurso, Sofía hizo algo inesperado. Pidió a su abuela que se pusiera en pie. Antonia, sorprendida, lo hizo, y un foco de luz la iluminó en medio de la penumbra del auditorio. Todo lo que soy, y todo lo que espero ser, se lo debo a esta mujer, dijo Sofía, su voz quebrada por la emoción. Ella me enseñó que la dignidad no tiene precio, que la verdad tiene una fuerza imparable, y que nunca se debe subestimar el coraje de una persona humilde, cuando la injusticia llama a su puerta. Esta graduación no es mía, es suya. El auditorio entero se puso en pie y estalló en una ovación que duró varios minutos, un tributo atronador a la mujer que, con un cubo de agua y un corazón lleno de una verdad antigua, había demostrado al mundo que incluso el guerrero más improbable puede derribar al gigante más temible. Antonia lloraba y reía al mismo tiempo, su corazón rebosante de un orgullo y un amor tan puros que sentía que podía iluminar el mundo entero. Su legado no estaba escrito en placas de bronce ni en leyes. Estaba allí, de pie en aquel escenario, encarnado en la joven y brillante mujer, que estaba a punto de salir al mundo para continuar su lucha. La batalla había terminado, pero la victoria resonaría para siempre.